la ruta que nosotros los comerciantes utilizábamos para ir de Bucaramanga. Mire, aquí está Bucaramanga, salíamos Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga, en el Parque Centenario, nos reuníamos para organizar el viaje. Aquí se organizaba el viaje, cuándo íbamos a viajar y quién eran los que íbamos a viajar. Entonces salíamos, Bucaramanga, nos dirigíamos por acá, Pamplona llegábamos a Cúcuta. Aquí en Cúcuta, lógicamente, como en todas partes, íbamos y buscábamos el hotel, y en la tarde a veces se iba ya a mirar qué era lo que íbamos a comprar, o si no, ya el otro día, después de que se compraban las cosas, se organizaba, inclusive en estos camioncitos así cargamos 2 camiones de las cosas que compramos allá. Entonces salíamos Cúcuta, el Zulia. En Zulia está hay una Y, y nos íbamos cogiendo la carretera que va para Ocaña. Hay una parte aquí que se llama Astilleros. Entonces, de acá de Astilleros a Sardinata íbamos por acá, subíamos una parte que llamaba el Alto del Pozo, después bajamos aquí al Tarra, que eso era un caserío. Después del Tarra subíamos acá a Ábrego. Ábrego ya es un pueblo, es del norte de Santander, es un pueblo. De Ábrego seguíamos a Ocaña. Venezuela compraban la mercancía y se traía a Cúcuta, y de ahí buscaba un carro y la traía hasta acá, hasta Ocaña. Inicialmente empezó vendiendo aceites, granos como garbanzos, cebada, harina pan, que era lo que más se comercializaba en ese entonces. El principio fue así, nosotros comenzamos porque casi no había, ¿no? Entonces empezamos a traer promasa, aceite, granos, lo que es granos es lenteja y de San Antonio, porque eso era muy regalado, eso era botado allá. Entonces nosotros comprábamos 100, porque eso habíamos los 5, nosotros aportábamos, ¿no? Si usted tiene más, pues tiene que traer más carga, lógico, ¿no? El que menos traía, el que menos tenía, pues tenía que traer menos carga. Pero entonces era una unión, todo se compraba, todo juntos. Nosotros nada más trabajábamos hasta aquí, hasta Ocaña. Después llegaron una gente de Bucaramanga y de Medellín y ya se juntaron con nosotros. Entonces nos abrieron las agallas y empezamos a viajar para Medellín, pero por la trocha, para que no nos fueran a sacar tanta la muela, como dice uno aquí, ¿no? Todo lo que llevábamos, lo que ellos llevaban, yo lo vendía en Medellín. Y yo hacía viajes esporádicos, pero yo los hacía con ellos. Nosotros llevábamos motosierra, llevábamos cadenas de motosierra, licuadoras, llevábamos máquinas de escribir, máquinas de coser, llevábamos sandalias para niños, para damas, vendíamos también licuadoras, planchas. Ellos compraban en Venezuela en ese tiempo, pues había la diferencia del bolívar. El valor del bolívar estaba demasiado alto, entonces era muy rentable comprar porque por el cambio se veía el beneficio. ¿Qué compraban ellos? Cabezotes de máquinas, corta uñas, pañales, lo que pudieran llevar para que estuviese a buen precio para poder llevar y comercializarlo. Ya llegaban directamente a Medellín, donde ellos lo comercializaban. Donde llegaban, se iban por las trochas, iban acá por Ocaña. Salían en ese tiempo, no estaba ni la vía al mar ni nada de eso, todo eso era trocha, ¿sí? La carretera, la troncal de La Paz. Era una trocha, habían puentes de palo, de madera, de bloques de madera. Pasábamos, teníamos que bajarnos del camión para poder que pasaran los carros se movían, difícilmente pasaban. Había veces que había lugares, puntos muy débiles, que tocaba descargar más de la mitad del carro para poder pasarlo. A ver, ellos salían de allá de Cúcuta y aquí en Ocaña hacían una parada porque de acá de Ocaña eran los conductores que manejaban los 2 camiones. Esos viajes que hacían últimamente para allá, para Medellín, los hacían por ahí como cada
10 días, 8 días, 15 días, ¿sí? Pero ellos iban y en 3, 4 días máximo ya estaban nuevamente acá en Ocaña. La mayor parte vivían aquí en Bucaramanga, otros vivían en Ocaña. Los de Ocaña no eran los merqueros, eran los señores que transportaban la mercancía y otros para ayudar porque había que descargar la mercancía. Uno de los camiones era de mi hermano, en el que él la pasaba montado ahí con su chofer, y el otro camión era de un amigo con él, o sea, era a medias tenían ese carro, y en ese carro la pasaba montado el socio de él. Y como le digo, los conductores eran de acá de Ocaña, entonces acá hacían una parada, cada uno iba a su casa, sacaban la ropa, y de aquí sí arrancaban con la mercancía por la ruta de Ocaña a Huachica, Huachica a San Martín, San Alberto, y de ahí cogían unas trochas que iban a salir por allá a Puerto Araujo, de Puerto Araujo cogían otras trochas que iban a salir a Puerto Boyacá, y de Puerto Boyacá finalizaban allá en Medellín, allá descargaban la mercancía y se regresaban nuevamente con los carros vacíos. Resulta que yo viajaba con ellos, ¿no? Porque, o sea, la mayoría comprábamos en San Antonio, de San Antonio comprábamos la mercancía y la pasábamos a la parada. Y de la parada se buscaban unos carros piratas, digamos, ¿no? Y le echaban 15 o 20, eso era mucho el peso que le echaban. Y eso sí, salíamos de ahí, de la parada, a full todo lo que diera, hasta Cúcuta. Ya llegábamos en un parqueadero y ahí guardábamos la mercancía. Cuando ya todo se pasaba, buscábamos era la noche para salir de Cúcuta para acá. Yo estuve en Cúcuta recibiendo la mercancía para poderla empacar a los camiones. Cargamos los camiones, fuimos al hotel, porque eso se hacía en las afueras de Cúcuta. Cargamos los camiones y nos fuimos ya para el hotel, porque ya quedaba todo listo para salir más tarde. La salida fue a las 12 de la noche. Cuando llegamos al hotel había un mensaje que yo no podía irme para Medellín porque yo tenía a mi mamá muy enferma y a mi niño estaba muy enfermo, que no podía. Entonces Álvaro me dijo, no, más bien váyanse para Bucaramanga. Me llevó en el carro, me llevó Víctor Ayala al terminal, yo me vine para Bucaramanga y ellos siguieron la ruta por Ocaña. Salieron 2 carros, un Nissan y un taxi ese día, me acuerdo tanto. Y adelante venía un taxi o un Nissan, que decíamos nosotros que era la mosca, ¿no? Para que en ese tiempo la cosa era peligrosa, era con la aduana. Entonces, porque la aduana lo agarraba a uno y le sacaba, mejor dicho, hasta la lengua. Entonces, cuando ya que hay peligro, entonces se regresaba, si no hablaba. Entonces teníamos que esconder los carros. Y ya llegábamos aquí, entonces la mercancía la bajamos ahí en el barrio de la Torcoroma, donde yo vivo, o vivía, ¿no? Y ahí era donde llegábamos y descargábamos los 2 camiones. Y después al otro día cargábamos otra vez y salíamos prácticamente era en la noche. Pero resulta que el día ese me tocaba viajar a mí, entonces pues Dios quiso que no fuera, ¿no? Me dio fiebre y escalofríos, que decimos nosotros, aquí no sé cómo le dirán ustedes. Y entonces yo le dije, llegó el hermano mío Álvaro y me tocó así, uy, ¿cómo está prendido en fiebre? Y sí, yo no puedo ir, Álvaro, porque tengo una fiebre y no me siento capaz. Digo, bueno, está bien, pero sí te recomiendo una cosa, que seguí viendo, pues nosotros vivíamos de 7 casas donde yo vivía, donde mi mamá y papá. Entonces me dijo, no vas a dejar de ir allá a ver a mamá y a papá, ya sabes, te recomiendo eso.
pero se me pasó así, ¿no? Y yo quedé. Y llegaron, bueno, ellos llegaron y se fueron. Con Toño, el día que se fue ayer, nos acostamos en el piso los dos, y él sin camisa, y nos acostamos y comenzamos a conversar los dos. Entonces digo, Salo, me voy porque me va a coger tarde. Y dijo, me voy, Salo, porque me va a coger tarde. Y va. Y esa vaina mejor andar una de noche que andar de día con esto que nosotros andamos, ¿no? Entonces dijo él, no, Salo, no tengas pena, que vos sabés cómo soy yo. No tomo, no fumo, no enamoro, yo ando es trabajando. Y pues sí, porque verdaderamente era un tipo trabajador, un tipo que le gustaba el trabajo. Pero no me dijo a mí, vamos, Salo, ni nada, sino que él, y como iba con el dueño, me parece que iba con el dueño de la carga, o con un muchacho ahí que iba, pues, digo, no, por ahí no es peligro, porque yo he trabajado por ahí, por todo eso también, he pasado por ahí, por toda esa parte. Yo iba a Bogotá, me iba por ahí, y así. Y él también dijo eso, no me preocupen que este es el último viajecito, porque sí pagan muy poco también, y uno matándose, y lo que uno ve, porque yo le preguntaba, ve uno es cielo y tierra, el monte, o sea, la carretera por donde la trocha y ellos pasaban, es muy peligroso. Y la esposa de él estaba esperando un bebé, también, entonces él decía que por la bebé también. El yerno viajaba por allá para Medellín a llevar a algunas personas que llevaban mercancía, porque fíjese usted que era en octubre, ¿no? Ya se estaba preparando para lo de diciembre, entonces ellas se iban con lo que yo sabía que llevaban, que eran cuadernos, que era papelería. Y el yerno en esos días había comprado el carro muy bonito y se enamoraron del carro y vámonos en ese carro que es nuevo y bueno, se fueron. Salieron, se fueron. El día que se fue a ir, por cierto, mi papá habló con el hermano de Salomón Flores y se lo recomendó y él dijo, no, tranquilo, a mi papá le decían Canelo, le dijo, no, tranquilo, Canelo, que Gerson le va a llegar bien, pero era un hermano muy ejemplar, una buena relación teníamos. El esposo de mi hermana Sonia, en ese viaje no fue porque él se enfermó, no fue, pero sí fue el hermano Gilberto Ortiz. Yo los acompañé hasta la entrada a Barranca, una parte casi llegando a Barranca que se llama La Virgen. Hasta ahí los acompañé, ¿sí? Y de ahí para arriba ya se fueron ellos solos. Por eso ¿por qué digo que estaba en Medellín esperando? Porque yo me regresé de ahí, me enfermé, me regresé para la casa y yo me fui a Medellín a esperarlos, porque ellos de ahí allá a Medellín se gastaban casi 2 días en llegar, entonces yo estaba en Medellín esperando. Ellos salían a un lugar que es por el lado del centro de Barranca, que es como zona petrolera, que era la carretera que llamábamos La Trocha. Ahí había una virgencita y había un cruce de una virgencita y una bomba. Yo lo busqué el domingo para decirle que no fueran que se quedara Rubén Pineda, porque a Rubén Pineda le había fallecido la esposa, se la había matado en Medellín. Yo me fui tipo 5 de la tarde, llegué como a ese lugar, a ese cruce, porque hay que esperar el bus, que salga a la hora y todo. Como tipo 9:30 de la noche estuve en el cruce y yo dije, no, ya ellos no pasan. Yo ya sabía más o menos las horas de pasada, ya no pasan. Más bien mañana madrugo y los espero. Llegué a las 5:15 de la mañana a esperar que pasaran. Eran 2 camiones, un camión azul, un camión rojo, un Nissan azul y el carro de motilones, que era un taxi negro. Entonces
madrugué, no, eran las 11 de la mañana, y yo esperé, yo dije, Dios mío, está muy tarde, ¿qué sería? Entonces fui, pregunté en la bomba, ay señor, qué pena, usted no ha visto pasar unos carros así, 2 camiones, un Nissan y un carro montilones negro, así. Dijo, ay niña, cuando usted llegó, ellos acababan de salir. Entonces no los alcancé, ya ellos siguieron su rumbo. Entonces ya me devolví triste porque no los encontré. Y entonces me vine para Bucaramanga, porque eso es en el cruce a la entrada del centro de Barranca. Y al otro día Álvaro llamó a las más o menos 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, me hizo una llamada. Yo le dije, ay, ¿usted por qué no había llamado? Dijo, no, nos ha ido súper bien. ¿Y usted dónde está? Dijo, no, vamos ya en Camposeco, nos ha ido súper bien. Vamos en Camposeco. Esa fue la última llamada, que fue un día martes 6 de octubre. Después, como a los 3 días, la hija me llamó y me dijo, ay, mamá, yo no sé nada de Víctor, no me ha llamado, no sé qué habrá pasado. Y entonces no siguió, pero entonces siguieron pasando los días y nada. Entonces ya toda la gente ahí, los amigos se dieron que no aparece Víctor, que no aparecen los merteros, se decían allá. Y de pronto uno de esos llegó y dijo, oiga Juan, mi hijo, Juan, imagínense que por allá en Cimitarra encontraron a un cadáver que se lo estaban comiendo los chulos. ¿No ese su cuñado que está por allá muerto? Y miren, a ver, me comentó el muchacho, pero él como era manos a la obra, yo me fui a trabajar, porque mi trabajo era, eso sí, no tenía tiempo sino para trabajar. Y él, cuando yo subí para la casa, ahí en el rompoy de la Glorieta, él ya bajaba en un carro y me dijo, paró, y yo también paré porque había pare, y entonces me dijo, mamá, me voy a buscar a Víctor. Me gritó así, ¿y por qué? Espere, ya hablamos. Dijo, no, esta noche la llamo. Ahí se me empezó a dañar a mí la historia. Ahí me empezó a mí ya el corazón a latir. Aclaro, Juan no era del grupo de los 17 comerciantes, pero en su afán, en su querer ayudar a Sandra a recuperar el cuerpo de su esposo, de Víctor, se fueron a hacer ese recorrido. Días después me llamaron y me dijeron, ovejita, a mí me decían ovejita, usted que conoce la carretera, ¿usted por qué no acompaña al hermano de Sandra? Sandra era la esposa de Víctor Ayala. ¿Usted por qué no lo acompaña? Y dije, bueno, yo voy. Pero Dios mío, no sé qué pasó, se me olvidó la cita, delante de Dios se me olvidó la cita, se me borró en mi mente. El muchacho se fue, pues no me esperó, se fue a buscarlos. Y ellos se fueron como en un campero, creo que era un Nissan también, pero naranjado, fueron a buscarme. Y en Puerto Boyacá, no recuerdo dónde se fue su hijo, sí, que le prestaron una moto, sí, y también se desapareció. Ellos llegan hasta un sitio que no recuerdo si es La Dorada y eso, y él llega y busca a un amigo de él, Ferney, y ellos alquilan una moto. Sandra se queda
y ellos dos siguen haciendo el recorrido en forma contraria de como lo hicieron los 17 comerciantes. Y llegan hasta un sitio, no recuerdo el nombre del pueblo en este momento, y ellos se quedan ahí esa noche. Él llama a Sandra y le dice que están ahí y que la persona de ese hotel les dice que sí, que ellos estuvieron ahí, pero que ella les aconseja que se vayan al otro día, porque esa es una zona muy peligrosa. Esa parte de Puerto Triunfo y todo eso, La Dorada y eso. Eso fue lo último que se supo de Juan. Sandra se quedó esperándolos, sí, estuvo varios días esperándolos y ya se perdió completamente el contacto, y pues Sandra le tocó devolverse sola para Bucaramanga. Pues puedes imaginarte cómo, ¿no? Perdió a su esposo y ahora a su hermano tampoco, también le tocaba devolverse sin su hermano. Y el sábado que él tenía que regresar, el niño que tenía 2 añitos, Nixon Andrés, sale a la puerta y empieza a llamar papá, papá. Y yo sentí una corazonada y yo dije, raro que Antonio no llega. Entonces llamo a la familia de Álvaro Lobo, que era el dueño del camión, y le pregunto si ellos saben de Antonio y de Álvaro, y me dicen no sabemos nada. Pero yo dije, pronto hay un retardo, están atrasados o están algún inconveniente. Pero cuando llega la noche, esa noche yo no tenía tranquilidad, yo tenía una zozobra, estaba de 8 meses de embarazo, y él justo el día que se fue me dijo, no te preocupes que enseguida llegue y nos vamos a comprar las cosas de la bebé, porque también predijo que era una niña, que era de ojos azules, tal y como la describió, así nació la niña. Cuando ya a los 2 días no se comunicaban ni nadie esta vaina, entonces ya yo le dije a Nahum y empezamos a hacer llamadas, y como yo ya había ido, yo más o menos ya sabía cómo era el movimiento por allá, y entonces ella, no, que por aquí no están y que yo no sé qué. Entonces Nahum, mi hermano, se fue primero, él fue el primero que viajó. Como a los 4 días se fueron los 2 hermanos de Toño, del difunto, y Nahum, y bueno, se fueron 4, no me acuerdo quién era el otro que iba. Y ellos duraron por allá como 7 días. A los 14 días de ellos haber salido de acá de Ocaña, y como no se tenía noticia de ellos, se organizó una comisión conformada por los hermanos Flores. En ese entonces fue el difunto Jorge, un hijo de él, Salomón, que está acá presente, y mi persona. Organizamos ese viaje y fuimos por allá al mercado, al comercio, a solicitar ayuda para cubrir un poco los gastos que demandaba esa búsqueda. Plata no había, nos tocó que poner la cara ahí de vergüenza a la comunidad, estar pidiendo para la gasolina y que para la comidita, porque no teníamos de a dónde, porque prácticamente uno llegaba e invertía era todo lo que uno tenía. Como se dice, entre más gane, mejor, se le abren a uno las agallas. Y salimos en una camionetica 250, que era de propiedad de Salomón. Entonces ya yo en ese viaje fuimos 5. Salomón, Jorge, un hermano de Jorge que ya es muerto, y un señor de bastante edad que se llamaba Serafín. Él murió también, era papá de un muchacho, de uno de los comerciantes perdidos. Y nos fuimos. Salimos de acá de Ocaña por la vía de Ocaña a Huachica. De Huachica cogimos la ruta que va para Barranca. De San Alberto cogimos la ruta de San Alberto. La variante. Después cogimos, pasamos por un lado de Barranca. De ahí para allá esa carretera era pura carretera destapada, charcos, barriales. Esas carreteras eran insoportables para transitar los carros.
y cogimos la cosa de la trocha y ya vimos la cosa como mala y eso, ya llegamos, preguntamos, nada, que no, por aquí no están. De ahí de esa vía de Barranca pasamos por un punto que llamaban Campo Capote, después llegamos a Puerto Araujo, de Puerto Araujo fuimos a Cimitarra, regresamos nuevamente hasta Puerto Araujo, ahí en Puerto Araujo pedimos información porque mi hermana Marina, que en paz descanse, ella había recibido una llamada de mi hermano el día que iban viajando ellos para Medellín y ahí buscamos a la señora que vendía el servicio de ese teléfono fijo y ella nos mostró ahí en un cuaderno que tenía registrada las llamadas de mi hermano Álvaro el día que había hecho la llamada para acá, para Ocaña. Esa noche nosotros nos quedamos ahí en Puerto Araujo y al otro día salimos en las horas de la mañana y cogimos ya la parte más tenebrosa o la que cubrían los grupos paramilitares en ese entonces, llamadas autodefensas del Magdalena Medio. Y una volqueta, unos manes nos persiguieron ahí, montados ahí, y nosotros dijimos que esta vaina, ¿qué será? Y llegamos allá y nos dijeron que en el batallón, eso era una base, no era batallón, una base militar, Válvula se nombraba en ese tiempo, y ahí cogieron los carros y los metieron allá, los dos camiones, y ahí le bajaron unas cajas de crema dental, porque ellos cada vez que iba uno le dejaba ahí la crema dental y eso, y dejaron ahí unas cosas ahí, la crema dental. Cuando ya salieron, eso es lo raro, echaron el primer carro, y cuando ya se echaron el segundo carro, que lo alojaron de allá de esa base militar, empezaron a disparar, a disparar al aire, ¿no? Pues yo creo que eso era como para avisarles allá, porque en ese tiempo como estaba la base militar y el ejército en ese tiempo trabajaba con la cosa de los paramilitares. Ese complot quedó entre los paramilitares y el ejército. Cuando me dijeron a mí, ve, que allá allá en tal parte salieron los baracos, y bajaron a Toño y bajaron a los otros, y yo creo que los mataron ellos. Entonces yo me fui con la camioneta mía, y a mí también me persiguieron, pero es que yo tengo una pata muy brava y una camioneta que, mejor dicho, ¿sí? Y dormimos en una casa, y me metí así para un monte así, y había una casa allá, y yo llegué allá y le dije, señora, ¿yo me podré quedar por aquí? Digo, cuadra el carro allá en el monte y se cuesta aquí debajo de la cama, porque si lo llegan a levantar aquí, lo matan también. Y nos fuimos, entonces también nos metimos por la misma trocha, ¿cierto? Entonces llegamos a una parte que había una base militar, y ahí entonces llegaron y nos dijeron, bueno, bájense, nos hicieron bajar y eso. Y resulta que a mí llegaron y me dijeron, ay, la cédula, y yo llegué y le mostré la cédula. Digo, bueno, usted se me va para allá, y me metieron a una pieza allá. Entonces le dijeron a ellos, bueno, ustedes pueden ir, aquí el que se queda aquí el señor. Entonces ellos dijeron, no, nosotros venimos juntos, todos tenemos que irnos juntos. Entonces yo le dije, vean, nosotros estamos registrados en el batallón de Ocaña, en el batallón Santander número 15. Fuimos a la policía y estamos también registrados allá, porque nosotros venimos en una búsqueda de unos familiares. Entonces, bueno, me tuvieron como 2 horas allá metido allá en una pieza solo allá. Cuando yo no sé qué resolvieron, dijeron, bueno, me sacaron. Dijo, bueno, váyanse de aquí, que no los queremos volver a ver, ¿cierto? Durante ese trayecto entre Puerto Boyacá y de ahí de Puerto Araujo, una tarde nos encontramos un grupo como de unos 15 hombres armados, no tenían prendas militares, vestían de civil, así como estamos nosotros en este momento, con armamento de diferentes calibres, sí. Nos hicieron bajar del carro, nos llevaron a un arrume de piedras, nos hicieron sentar, y uno de estos señores tenía un radio de comunicación. Él se alejó del grupo y empezó a hablar, duró como unos 10 o 15 minutos y regresó nuevamente, y entonces nos dijo, muchachos, ustedes a nosotros no nos han visto. Si nosotros vemos sus familiares, nosotros les avisamos a ellos que ustedes los están buscando. Y
salimos hacia donde estaba la camioneta. Yo en ese momento sentía que por la espalda nos iban a acribillar también a nosotros, pero a Dios gracias, estoy echando aquí el cuento, nos subimos en la camioneta y esa noche fuimos a parar hasta Puerto Boyacá. Allá nos quedamos en la camioneta porque ahí cargábamos esteras, colchonetas y no llevábamos mucho dinero para decir vamos a quedarnos en un hotel. Al otro día en la mañana, después que desayunamos, hablamos y acordamos, ellos están en ese sitio y nos regresamos nuevamente a buscarlos por ahí, por ese lado donde ellos nos habían salido la noche, el día anterior, y llegamos a un punto que se llama Nutrias. Allá nos habían dicho que ahí podíamos conseguir a Henry Pérez, que en ese entonces era el comandante de las autodefensas del Magdalena Medio. Y llegamos a ese punto, hablamos con un señor y sí, había una cantina ahí al frente. Jorge se bajó y alzó el capó de la camioneta haciendo ver que estábamos varados y nos pusimos a hablar con el señor y él nos dijo, Henry Pérez, aquel que está allá adentro, mire, estaba con dos muchachas ahí, un poco de gente armada, y estando conversando con el señor se salió un tipo de esos con una pistola emparetinada en la cintura y dijo, a la orden muchachos, ¿qué hacen por acá? No, que estamos aquí varados. Y entonces pues ya Salomón y Jorge se dieron cuenta, a ver, dale switch, y el carro pues encendió, el carro no tenía nada y nos montamos en el carro y arrancamos porque la verdad fue que nos dio miedo, no fuimos capaces de ir a enfrentar a esa señora a preguntarle por nuestros familiares. La verdad es que cogimos por otra carretera que era muy polvorienta y cuando nos dimos cuenta iba un carro Toyota persiguiéndonos y pues íbamos asustados cuando de pronto encontramos en la carretera una talanquera, pues era una base militar que había ahí, nos bajamos todos y nos fuimos para allá donde estaban esos soldados. En fin, que el carro que nos iba siguiendo no llegó ahí donde nosotros nos bajamos. Y entonces ahí le preguntamos a los soldados que cómo hacíamos para no regresarnos nuevamente, pues viendo ese peligro que estábamos corriendo. Entonces ahí nos dieron unas indicaciones de unas trochas y salimos ahí a la redoma esa que hay actualmente, todavía está, que es la que va a Puerto Boyacá, Medellín y Bogotá. Y de ahí cogimos ruta para Medellín porque era que allá en ese entonces vivía un hermano mío y llegamos allá, echamos el cuento, él nos llevó por allá, las autoridades de ese entonces era el DAS, el F2, dimos información que ellos se encontraban era en ese trayecto entre Puerto Boyacá y Puerto Araujo y allá pues nos dijeron que era muy difícil mandar una comisión del ejército a que fuera a buscarlos. Allá duramos como unos 2-3 días haciendo diligencias. Después seguimos la trocha hasta que llegamos allá a Medellín. Y allá entonces llegamos y nos fuimos para hablar con el DAS y el... No, la policía no, yo me metí para la policía. Sí. Entonces llegaron y bueno, nos fuimos y empezaban, vea, eso eran un montón de muertos que habían. Eso llegaban y jalaban así para ver si veíamos nosotros algún familiar de nosotros y jalaban así como una nevera así y empezamos a mirar, pero mucha gente muerta, eso era demasiado. Y bueno, al fin y al cabo que empezamos a mirar, no estaban los familiares de nosotros. Bueno, entonces, si no están aquí, ¿qué hicimos? Pues volvernos otra vez, ¿cierto? Nos volvimos y nos regresamos por el mismo recorrido que habíamos hecho y llegamos a Caucaña nuevamente, gastamos en ese entonces como 7 días en ese recorrido. Eso es lo que les puedo contar, que yo pude vivir recién desaparecidos ellos y hasta el momento hemos estado llevando una lucha con el gobierno, con las diferentes entes gubernamentales, que se nos dé alguna información de ellos, qué pasó realmente con ellos,
porque la verdad es que hasta el momento pues es una incógnita, han desaparecido los papás y de pronto algunos hermanos y no sabemos qué pasó con ellos. Pero seguimos en la lucha hasta que fallezcamos. Pues la noticia de desaparición en sí no la hubo al principio. Ahorita es que se maneja el término de desaparición y que nosotros entendemos. Cuando sucedió lo de Hernando se decía que no se encontraban. No habían celulares, no había nada de eso. Ellos alcanzaron a llamar de un punto y ya después se perdió la comunicación. Pero la noticia, como quien dice, están desapareciendo, no, para nosotros estaban perdidos. O esa era la expresión que utilizaba mi hermano Juan, porque se trataba que mi mami no supiera las cosas, porque mi mami ya tenía problemas cardíacos y era difícil llegar a decirle que su hijo no se encontraba. Entonces se trató como ella, no, es que no han podido comunicar, es difícil, esperemos que lleguen a Medellín, sí, o sea, como esto, como dar como los tiempos. Tanto que mi mami murió y mi mami nunca se enteró, no había salido la sentencia. Para mi mami Hernando no, estaba perdido, estaba desaparecido, podríamos decir entre comillas, lo que podemos decir ahorita con todos los hechos victimizantes, estaba secuestrado, ¿sí? Pero para mi mami eso se manejó un tiempo así. Juan se encerraba y Juan lloraba terrible porque Juan sí sabía qué era lo que estaba pasando. No, mi mamá estaba destrozada, mi mamá, usted no sabe, toda la vida yo me casé y todo ahí en mi casa con mi mamá. Y mi mamá todas las noches, ella me tocaba echar llave a la puerta, porque ella se salía, yo y Antonio, que silbó, yo y Antonio, yo y el carro. Imagínense ustedes eso, para una señora ya de edad, qué dolor, y yo ahí con ella, viendo el sufrimiento y sin poder hacer nada. Y ella, las noticias no se la perdía porque decía que en el noticiero salían ellos a ver qué pasaba con ellos. Así de que los pusieron a trabajar por ahí, esa gente decía, imagínense. Ella decía eso, y no, mamá, esperemos. El día que él llegue, él toca y eso. Y me tocaba echarle llave a la puerta para hacer un mandado o para hacer algo porque mi mamá se me salía. Si yo no hubiera hecho eso, mi mamá se hubiera perdido porque usted sabe, una madre con ese dolor, porque yo soy madre de los hijos. Esa madre, mejor dicho, sufrió mucho, y no solamente ella, la mamá de todos los 19 desaparecidos. Todos sufrieron esa flagelación con sus hijos. Algo que me marcó y creo que marcó mucho a los de mi generación era el tema de que mi abuela, Librada Contreras, siempre estuvo parada en la puerta de la entrada de la casa todos los santos días. Y nosotros le decíamos, nona, entonces, nona, ¿usted qué hacía ahí? No, esperando a Antonio. Nona, pero él va a llegar, yo estoy segura que va a llegar, hija, siempre nos decía. Siempre, y hasta el momento de que ella falleció, estuvo segura de que él iba a llegar. Yo cuando me enteré de lo de mi hermano Gerson, me acuerdo que estaba en la cama de mi mamá y ella estaba hablando con otra señora sobre que ellos estaban desaparecidos. Y yo tenía pues 12 años y yo me hice la idea como que ellos estaban encerrados por allá en un garaje. Pero vamos a ver que no, se fueron dando las noticias que no aparecían. Mi mamá pues ese problema la achicopaló mucho. Empezó a sufrir ya quebranto de salud, igual que mi papá, porque pues todos los papás tienen un hijo predilecto, que era Gerson, porque él hasta fue el que lo enseñó a manejar. Y en el transcurso del tiempo pues se fueron dando las cosas, nos metían ese engaño de que ellos ya llegaban en diciembre, salía esa noticia, no sé quién la sacaba, nosotros los esperábamos en diciembre y no llegaban. Y con al transcurrir de ese tiempo pues ya fuimos como mitigando que ya estaban desaparecidos, pero no sabíamos de qué forma. Yo, por cierto, a esa corta edad pues me hacía era otras imaginaciones.
empecé a hacer conciencia de lo que pasó con Hernando como al año siguiente. Empecé a entender que Hernando no, pero en mi mente decía, Hernando está perdido, Hernando en cualquier momento llega. Pero fuimos llevando al paso del tiempo las cosas y en el 94 muere mi mamá debido a ese quebranto de salud porque ella tuvo un SIBO. Fue doloroso porque ella, pues, en el hecho de la muerte lo vio y lo llamaba. La verdad que duele recordarlo, ¿no? Sobre todo no poder contarle a Dina porque su papá no estaba presente. Empezar a leer artículos en Vanguardia Liberal en Bucaramanga donde se hablaba de los desaparecidos, que las mamás estaban tratando de, sobre todo las madres, estaban tratando de venir aquí a Bogotá a hablar con una persona, con otros, con personas del Estado que no los atendían, ir de pronto al batallón en Bucaramanga, que nos dijeran que tratáramos de mejor quedarnos quietos y eso porque nos podría pasar lo mismo. Es una zozobra que tal vez lo acompaña a uno toda la vida. Y ahí se insistió, empezó con la búsqueda, de acudir a una instancia, acudir a la otra, ir al batallón, la gente obligada a preguntar el rechazo del mismo ejército, diciéndonos que nosotros, ¿por qué íbamos a preguntar a unos auxiliadores de la guerrilla? Entonces nos cerraron las puertas, se fue a personería. Al principio sí abrieron las puertas, pero en ese entonces la gran mayoría de entidades nos cerraban las puertas, no nos colaboraban. Con toda la búsqueda, las investigaciones, yo iba a la Procuraduría y me decían, ay, eso mejor de ella sí, eso es peligroso. Yo decía, pero ¿cómo va a ser peligroso que yo pregunte por mi esposo, por el padre de mis hijos? Tenemos toda la familia sufriendo. Entonces, cada vez que iba, siempre nos salían con una evasiva. El proceso de búsqueda se inicia en el momento que Sonia, Osvaldo, ellos en Bucaramanga empiezan a hacer las denuncias. Se puede crear esto, se hizo, digamos, los procesos acá, fue cuando llegaron ellos al FADES, en Santander, y se inicia el primer proceso ante el Estado colombiano, y lo perdemos. El primer proceso lo pierden porque para el Estado colombiano ellos eran auxiliadores de la guerrilla. El Estado no asumía absolutamente nada. El primer proceso va al segundo proceso, de igual forma se cae, se pierde exactamente por las mismas razones, las mismas justificaciones. Luchar, hablar, hacer responsable el Estado. Si ahorita es difícil, en ese tiempo era prácticamente imposible. Ellos tenían una coraza, una muralla que nada podía trascender hacia acá. Todos éramos, si no eran en ese tiempo guerrilleros, eran paramilitares, pero todos éramos malos, o todos eran malos. El Estado nos defendía, ¿no? En ese momento esas eran las, digamos, la manera como se veía y como se vendía, la imagen de Colombia y cómo se vendía el orden público en Colombia. Si usted no era guerrillero, no era paramilitar, entonces era del Estado. Y yo continúo la búsqueda, de ahí empieza mi proceso a conformar parte del equipo de derechos humanos. Es de ahí donde yo empiezo a aprender que en Colombia se violan los derechos humanos y para nosotros eso no existía el tema, pero hasta que no nos tocaron. Y empiezo un proceso con ASFADES a entrar a investigar
sobre la desaparición de ellos. De ahí comienza también mi odisea de persecución. Logré entrar en una entrevista con el juez que estaba investigando y que desafortunadamente también asesinaron allá en el Magdalena Medio. Y de ahí empiezan las persecuciones, pero yo sin embargo continúo con AFADES y entro al Comité de Derechos Humanos, que hoy día se llama MINGA. Lo otro difícil es que cuando se da lo de AFADES tratamos de montar una oficina aquí con Marina Lobo, Carmen Barrera, se montó la oficina, empezamos a trabajar, pero también se recibieron amenazas y tocó quitar la oficina AFADES, que era un apoyo a mucha más gente que tenían desaparecidos, y tocó quitarla y enviar todo hacia Bogotá y se perdió ese tema. Y siempre el temor, porque cuando uno empieza a investigar siempre llegan amenazas. Y yo continué el trabajo ahí en Derechos Humanos hasta que logré, fui hasta Bogotá y en Bogotá el fiscal, que no recuerdo el nombre en estos momentos, muy irónicamente me dijo: váyase tranquila que ellos van a llegar. Pero ya yo tenía un expediente que le mostré a mi familia de Antonio, en donde decían la manera cruel y desastrosa como los habían retenido en cautiverio durante un mes, todo el proceso de mantenerlos con un vaso de agua y un pan al día para que perdieran la contextura. O sea, yo logré conocer todo lo sucedido por un tal Vladimir Pérez, que fue el que participó en esa masacre y comentó y relató cómo fueron los hechos. Pero la frustración, digo, siempre ha sido el talante para que uno pueda llegar a hacer más cosas y hacerlas mejor. Cuando uno se frustra, uno dice, tengo que buscar otra alternativa. Entonces fue cuando ya vamos y caemos pero caemos de muy buena manera con la Comisión Colombiana de Juristas, que fue quien tomó el proceso en ese momento. Y se inicia el proceso es cuando la comisión nos contacta, y dentro de las personas que se contactan, la comisión a suerte, digamos, no sé cómo lo hizo, y salieron varios familiares de diferentes familias, y entre esos entré yo, y empezó el proceso, todo el proceso con la comisión, y desde ahí yo entré a ser parte del proceso en declaraciones, en todo lo que llevó todo esto para poder llegar a que la Corte, primero la comisión y después la Corte lo pudiera recibir y dar sentencia. Por cierto, en el 2003, mi papá fue donde se enteró de la realidad de que habían hecho con ellos, y a poquitos meses de haberle contado, pues mi papá muere en el 2003, y en el 2004 fue que se dio para ir a la Corte Interamericana como declarantes. Bueno, en el 2004 pues fue Salomón, fue Sandra, que para descanse, fue el papá de Fanny Corso, que también para descanse, fue Fanny Corso, fue un hijo del señor Flores, que está en Canadá, Alejandro Flores. Estuvo la doctora Luz Marina Monzón y el doctor Carlos Rodríguez de la CCJ. Doña Fanny también nos acompañó, y allá fuimos como declarantes. A mí me tocó hablar sobre la cuestión, quién era mi hermano, qué había visto yo en los carros, si había alcanzado a ver qué mercancía llevaban, y me tocó hablar de todo ese índole, pero fue difícil porque pues, cuando uno habla de estas situaciones, pues más que sea, pues, le toca a uno el corazón y el alma. Entonces los otros familiares también dieron sus declaraciones. El Estado, el que mandaron para apoyo del Estado, el
abogado que ellos mandan, el representante, salió con un cuento de que ellos se asesinaron porque ellos eran colaboradores de la guerrilla y llevaban otras cosas, lo cual no estuvimos de acuerdo, pero luego nos encontramos en el avión y la señora nos pidió disculpas y dijo que a ella le tocaba pues, defender el Estado y tenía que ir de alguna forma. Entonces fue entendible. Ya después el caso se gana en el 2005, ¿fue, no? 2004, a poquito tiempo sí de haber declarado. 4 de julio. Y se dan ciertos parámetros que era lo de salud, el acto de desagravio, monumento, búsqueda, indemnización. El que asistió a la Corte Interamericana fue mi hijo Alejandro, porque en esa época yo caí en una crisis depresiva en la que no era capaz de hablar. Entonces él fue y nos representó y es cuando viene el fallo de la Corte. Pero de ahí hemos vivido todo el proceso de dolor, del vacío. Cuando la Corte Interamericana emite su sentencia, a mí me llaman y me dicen, uy, salió la sentencia. Para mí ese día a mí el mundo se me desplomó, porque entendí que Hernando no iba a aparecer, que Hernando estaba muerto. Es difícil. Puede sonar tonto con el estudio que yo tengo, con todo lo que pasa, y yo espero que algún día aparezca. Porque no lo hemos encontrado. Creo que eso nos pasa a todos. Es difícil. Yo fui una de las personas que como que me hice cargo de esa situación del caso de 9 comerciantes, irlo peleando con las otras familias. Yo tuve mucha unión con la familia Flores, la familia Barrera, la familia Lobo. Mucha unión con ellos, los llamaba, íbamos explicando cómo iba la situación, íbamos a un lado al otro. Pero es muy doloroso, o sea, la muerte de Gerson fue pues muy dolorosa debido a la alegría que él tenía, tenía 23 años en esa época, era el primer viaje que hacía, él nunca había viajado por allá. Por cierto, como lo dije hace rato, se le recomendó al hermano de los Flores, se le recomendó Gerson porque era un pelado de 23 años, se iba a ganar era 40.000 pesos en esa época por hacer el viaje. Pero sigue la lucha. No fue fácil, te repito, no es fácil y aún no es fácil con el Estado colombiano. Todavía tenemos puntos en la sentencia donde el Estado no nos han cumplido, donde nos toman el pelo de la manera más descarada y donde acomodan lo que la Corte dice a gusto y a manejo de ellos como ellos quieren. No este gobierno, todos, porque estamos hablando desde el 2004, entonces no estamos hablando de la persona que está en cabeza del gobierno, es el Estado, por eso hablo de Estado, no hablo de tal presidente u otro presidente de derecha, izquierda, centro, lo que sea, no. Es el Estado colombiano el que no ha dado el cumplimiento. Aquí pues lo primero que dieron fue indemnización y después fue una lucha muy grande para el monumento, fue una lucha muy grande para el acto de desagravio que no se dio, no lo hicieron. Estaba en la época el señor Uribe, el presidente Uribe, y él no quiso aceptar eso. Lo de salud también ha sido una lucha hasta donde vamos, porque lo de salud se dice que cuando sale la sentencia prácticamente es salud gratuita, pero hemos visto que no ha habido salud gratuita porque hay muchas personas que desde esa época venimos pagando la salud y seguimos peleando todavía por lo de la salud y la búsqueda de los 19 comerciantes. Sacaron un decreto donde estamos eximidos de copago, pero o sea, no la gratuidad, porque ellos no entienden la gratuidad como es. Entonces nos dicen que el ministro de Hacienda, lo que diga Hacienda,
Pero es que nosotros no vamos sujetos a lo que diga Hacienda ni a lo que diga esto. La Corte se pronunció en un solo sentido, ya se los explicó, pero el Estado colombiano no respeta a la víctima. Eso es mentira. Eso es una mentira completa, y cuando van al exterior ante la ONU, ¿qué es lo que no dicen? Pero si ustedes miran qué está pasando en Colombia con todas las sentencias, nosotros somos de 9 sentencias. De 19 comerciantes de Estados Unidos, 9 sentencias más de la Corte Interamericana. Y a ninguno nos prestan atención. Entonces, no, el Estado colombiano no cumple. Simplemente Colombia le sirve. El conflicto, a Colombia le sirve todo eso. Sí, yo siempre lo he dicho y no me da pena decirlo. El mejor negocio que tiene el Estado colombiano es la guerra. El Estado todavía nos debe mucho a los familiares, porque la búsqueda de ellos no ha sido concisa como tiene que ser. Y para nosotros, todos los que estamos aquí, los otros familiares, yo creo que para resarcir ese dolor y ya pasar por ese momento era que apareciera algo de ellos. Y ya saber de que nuestros familiares, pues los tenemos en alguna parte ya sus restos, pero no hemos podido resarcir ese dolor. Porque en un tiempo el fiscal se encargó de ese caso, nos reunieron en Bucaramanga, eso hicieron, mejor dicho, allá montaron un programa, sellaron el parque ese ahí de los niños, y para decirnos allá que la fiscalía no había encontrado nada todavía, qué pasó con ellos, ¿sí? Hasta ese día hubieron inconvenientes allá porque algunos de los familiares de Bucaramanga se paró y tuvo la valentía de decirles que cómo así que iban a cerrar ya el caso y sin haber entregado ninguna prueba de nada, ¿sí? Y entonces, y como lo decía Wilmar también, ahí seguiremos en la lucha, mirar a ver hasta dónde podemos llegar nosotros, a ver qué va a pasar con eso, qué pasó con ellos, qué fue lo que verdaderamente pasó con ellos, ¿sí? Y que el Estado, pues, que responda por eso. Que cumplan con el proceso de búsqueda, porque es un proceso que está completamente estancado. Es un proceso que ellos ya lo dan los fiscales y todo. Pero es que ellos están muertos. ¿Pero dónde va a encontrar un hueso? ¿Pero dónde se va a hacer esto? ¿Dónde se van a encontrar los cuerpos? ¿Para qué ya la familia tiene que aceptarlo? O sea, para ellos, es decir, tiene que aceptarlo para que ellos tengan un trabajo menos que hacer. Y para que ilegalizar ante la Corte a la familia desistiera. Es lo que están esperando que nosotros hagamos, que nosotros desistamos. Tanto que en todos estos años han muerto muchos familiares y no han visto que se cumpla. Se murió mamá, se murió papá, y se fueron con la incertidumbre. ¿Qué pasó con fulano? ¿Sí? Se murió mi hermana, también se fue con la incertidumbre. ¿Qué le pudo haber pasado? ¿Qué pasó? Porque es que después de la desaparición empiezan a salir una serie de conjeturas de los medios escritos, televisivos, dando unas informaciones que a ellos los colocaron de blanco, que un pelotón los fusiló. De pronto salió otra noticia que fueron descuartizados, metidos en costales con piedras y tirados por allá a un caño llamado el Ermitaño, que para que no flotaran, sino que se fueran al fondo de ese bendito caño. Otra noticia también que escuchamos, por allá por esos lados de Puerto Boyacá, Henry Pérez tenía una finca donde tenía un lago que estaba lleno de cocodrilos, qué sé yo, caimanes, y que agarraban a la gente en una lancha, los llevaban y en la mitad los amarraban, los llevaban amarrados y allá los tiraban a ese lago para que los animales los devoraran. Entonces una cantidad de cosas pues que uno no sabe de verdad, en fin, qué pudo haber pasado. Y como les decía, el día que a nosotros nos lleguen a dar de pronto, mire, aquí encontramos estos restos de su hermano,
ese día vamos a descansar porque vamos a decir, vamos a llevarlo al cementerio y sabemos que ahí en ese huequito donde vamos a introducir eso, ahí va a estar él, ¿sí? Y eso como que es un descanso ya para nosotros, pero como les decía, y cada día nos vamos muriendo y todos nos vamos yendo con la incertidumbre de que no supimos qué fue lo que pasó. Ojalá que todo esto lo vean todas esas personas y del gobierno y a ver si hacen algo por ellos, porque mire, 36 años, ellos pensaron que dándonos plata, que con eso ya nos lo pagaron y no. Para mí lo primero era que hubieran traído vea, aquí están sí, tomen, vea, este es su hermano. Ya uno como que descansa, pero esta incertidumbre uno no se la desea ni al peor enemigo. No, esto no. Le pido mucho a mi Dios que yo logre ver que a mis hijos les queda una tumba, así sea como se lo he dicho dolorosamente, así sea con un huesito, que digamos esto es de él y aquí está la tumba y aquí podemos cobijarnos y ahí podemos llorar si queremos, podemos cantar, podemos reír al lado de él, pero hasta el momento ese dolor sigue latente, sin desconocer toda la gran labor de la Comisión Colombiana de Juristas, de todo el trabajo de derechos humanos en Colombia, en la que incluso ahí me vi frustrada y tuve que abandonar todo mi trabajo, justo a raíz de la misma persecución, siempre revictimizada y hasta la presente. Al Estado, ¿qué le digo yo al Estado colombiano? Que todo en los documentos está muy bien estructurado, tanto que nos ganamos un premio Nobel de Paz. Muy bien estructurado. Pero las víctimas, para ellos, les sirven para ellos quedar bien en el exterior. Pero internamente a la víctima no se respeta. A la víctima se revictimiza cada vez más, se humilla. Nosotros como víctimas todavía tenemos que mendigarle al Estado para que cumpla una sentencia de la Corte. Pero sigue la lucha. O sea, yo he seguido en esto hasta llegar a lo último de mi hermano. Somos muy pocos los que estamos peleando, de los 19, somos muy pocos los que hemos quedado. AFADES fue un apoyo muy grande para las familias, porque desde ahí se inició un proceso muy grande para dar con la búsqueda de ellos. Por medio de AFADES también fue que logré algunos resultados de la investigación, pero fueron muy, muy escondidas. Alguien nos ayudó, nos sacó copias del expediente y de ahí donde ya empiezo yo a darme cuenta que lo que me decían que no, que eso aparecían, que iban a llegar, que lo habían visto, que lo veían no sé dónde, y siempre duramos 2 años con esa zozobra de que ya venían, de que ya llegaban, y todos a la expectativa. Entonces nos hacía más doloroso, más, mejor dicho, insoportable el día a día, cuando nos decían una información y aparecía otra. Pero en el momento que yo tengo el dossier, el expediente de ellos, yo perdí las esperanzas de vida, porque dije, esta es la realidad, ellos nunca van a volver, a ellos los desaparecieron, los asesinaron, y el Estado tratando de ocultar como siempre, porque desafortunadamente vivimos en un país de corrupción y de poderes. Entonces, el hecho de hablar, ya para mí eso fue una amenaza total. Y después de tantas amenazas, porque yo logro rehacer mi vida con una persona que también trabajaba en derechos humanos, en la que yo quería sentir ese apoyo de investigación, también nos amenazan de muerte y tenemos unas persecuciones que los casos quedaron en la impunidad. Él recibe unos tiros, continúan las amenazas. Un día saliendo de la universidad casi me matan a mi hijo Alejandro, y de ahí fue donde nos tocó venirnos para el exterior. Y hasta la presente, pues seguimos viviendo ese vacío. Así la vida continúe con otros rumbos, pero en nada repara el daño que hasta el momento estamos viviendo.
nosotros y lógico toda la familia de Antonio, porque fui muchas las veces que lloré con mi suegra. Ella murió con la ilusión de que Antonio llegaba, que lo veía pasar por la ventana, que me dejaba razones y ella me daba las razones. O sea, fue una vida bastante triste, dolorosa, y que en estos momentos ese dolor ahí está, latente. Pero es cierto que nos toca continuar con todo lo que se nos ha presentado. Pero el daño y la falta de Antonio Flores, eso no tiene nada de justificación. No podemos decir que se pudo cambiar, que se pudo reemplazar o que algún día esas heridas sanan. Lo que es la CCJ, la Comisión Colombiana de Juristas, también nos ha ayudado mucho. Por mi parte, yo he tenido mucho respaldo de ellos, porque la muerte de Gerson y después, hace 14 años, fue asesinado un hermano donde hubo complicidad por el Estado. Pues, es claro que nos llega una indemnización, ¿no? Pero debido a esa indemnización, pues aquí atribuyeron de que esa plata era de otra índole, o sea, como índole de delincuencia. Y empezaron las extorsiones, las situaciones de amenaza. Entonces, nosotros, la familia Rodríguez, no nos quedamos quietos, sino empezamos a denunciar. Y ahí fue cuando primero tiran una granada a mi hermano, y luego pido yo por ser declarante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenía que pedir seguridad. Se pidió seguridad, pero fue una cosa tan difícil que teniendo seguridad lo matan, estando la seguridad y le pegan 7 disparos en la espalda. Nuevamente, lo que les digo, gracias a que se nos dio con la Comisión Colombiana de Juristas, hemos alcanzado algunos avances. No hemos dado con todos, pero algunos avances, porque si por medio de AFADES no se nos presenta la Comisión Colombiana de Juristas, yo le digo que todavía estuviéramos en la incertidumbre, no hubiéramos llegado a nada. Estuviéramos en un abandono total. Gracias a Dios, pues no, pues con toda esa lucha que hemos dado, seguimos peleando, todavía nos comunicamos por medio de nuestros representantes ante la Corte Interamericana para que las cosas se nos sigan dando. Por cierto, aún hay en el monumento, hay un escrito que dice que ¿cómo es la leyenda? El peor castigo de los culpables es que nunca podrán ser absueltos por su propia conciencia. Entonces, debido a todo esto, vemos que hubieron militares involucrados en la desaparición de los 19 comerciantes, pero nunca vimos un militar de estos llamado. El único que llamaron fue al general Farú Yanine, pero de resto ningún otro más. Por cierto, Vladimir, el negro Vladimir, que le decían que dicen que él fue el que perpetuó eso por mando de Henry Pérez, él estuvo preso por un tiempo y salió, pero no se volvió a saber nada de él. Y yo creo que él era uno de los que podía de pronto decirnos dónde están y cómo fue, pero todo eso quedó ahí a la intemperie. La Fiscalía pues ha hecho excavaciones, han encontrado unas partes, cadáveres, pero no han sido el de los 19 comerciantes. Entonces, uno ve el incumplimiento del Estado en ese sentido, en que no hay un resultado efectivo en la búsqueda. Son muchos años, 36 años ya desaparecidos, y no he encontrado ni una parte de ninguno de los 19 comerciantes. Entonces concluimos que no ha hecho una búsqueda adecuada y efectiva para que pudiera haber encontrado algunos por lo menos. El tema de búsqueda, la Fiscalía tampoco se ha pronunciado en este tiempo, pero nosotros sabemos que esto es más de lo mismo, y si tantos años hemos llevado la lucha, tenemos que seguir. Decirle al Estado que hasta que muera el último familiar de 19 comerciantes vamos a estar ahí presentes. Nosotros no nos vamos a cansar y no nos hemos cansado. Que amamos a nuestros familiares, que no importa el tiempo, los años, pero la memoria de ellos se tiene que siempre tener en alto. Y que este documental lo pedimos porque para el Estado colombiano ellos eran unas malas personas, ellos eran unos delincuentes y siempre nos lo hicieron sentir así. La verdad es muy importante y esa es la necesidad que tenemos todos los familiares. Deseamos que nos miren con respeto y con misericordia,
nos digan la gran verdad, la que sea, no importa, la que sea, porque lo hecho está. Queremos saber la verdad, porque cada vez que uno se sienta a meditar y a pensar sobre el tema, es algo muy complicado, porque uno dice, ¿qué pasó? ¿A dónde quedaron? ¿Al río? Dicen que los cocodrilos, dicen que a un brazo del río Magdalena, dicen que en una fosa común. No nos han dicho la verdad. Sería muy lindo, la verdad, por difícil que fuera, no importa, ya el daño está hecho, pero que nos den libertad. Necesitamos una libertad, una mente libre, porque la tenemos confundida. No hay claro nada, ni para madres, ni para hijos, ni para esposas, ni para familiares, ni para hermanos, para nadie. Es una confusión total. Yo duré mucho tiempo sin asimilar esto, pero yo le dije, Señor, gracias, porque si yo me hubiera tocado ver a mi hijo destrozado, vuelto nada, yo no resisto. Y usted me fue con cuentagotas, me fue dando el dolor a cuentagotas. Él me fue dando el dolor para que yo no lo sintiera como siente una madre cuando un hijo se va, o se pierde, o se muere. Y entonces yo le dije, gracias, Padre, por tenerme con tanto amor, porque eso es terrible. No es fácil. Yo creo que esto yo no se lo deseo a nadie. Como también yo pido al Estado colombiano, es que sean más humanos y que le den la importancia a todos estos hechos para que no se sigan repitiendo, porque como mi niño de 5 años, Alejandro, lo manifestaba en las audiencias públicas cuando iba a Bogotá a esos eventos, y él decía, no quiero que a los demás niños les pase lo que estoy viviendo yo, que me quitaron a mi papá. Tenía 5 años en ese entonces. Era un niño que jugaba mucho con Tati, eran de contemporáneos. Entonces, él a los 5 años tuvo la capacidad de expresar eso y de llorar y de suplicar. Todos nosotros, ya de los Lobos, de los Barrera, de los 5 de aquí de Ocaña, de los Rodríguez, de los Flores, todos, mejor dicho, todavía oímos que un secuestro y todos estamos como a la expectativa, porque nos duele que un amigo de nosotros, una persona, no vuelva a casa. Usted no sabe qué eso es. Son 36 años que han pasado de Antonio, mi hermano, y yo quisiera volverlo a ver y abrazar, decirle cuánto lo amo. El Estado colombiano no ha sentido nunca vergüenza por lo que ha hecho. No le ha dado pena. Nos ha utilizado, sí. Pero que con esto el mundo va a saber la verdad. Vamos a hacer un documental que se pueda reproducir en todos los idiomas y la gente sepa, nos escuche, nos vean, estamos vivos. Y mientras estemos vivos, vamos a seguir en la lucha. Así que mis 19 comerciantes y familiares, vamos siempre de la mano de Dios y vamos a conseguir lo que nuestros familiares desde el cielo nos están orientando. En mi caso yo siento un gran orgullo, primero porque las familias, o sea, por la unión que tenemos las familias de los 19 comerciantes. Estamos organizados, estamos muy unidos y nos hemos mantenido unidos en la lucha para reclamar que el Estado cumpla con lo que ordenó la sentencia. Y el hecho de que la Corte haya puesto en evidencia que sí el Estado colombiano fue responsable, que demostró la participación del Estado colombiano en la masacre de los 19 comerciantes, es, como dice mi tía Marina, evidenciar que efectivamente el Estado sí viola los derechos humanos. Y decirles que estamos de pie y dispuestos a seguir reclamando hasta que nos cumplen. Es un derecho que tenemos los familiares. Esta construcción de la memoria histórica de nuestras familias es una joya invaluable, es decir, la vamos a guardar en el tiempo y vamos a hacer que las demás generaciones de nuestra familia conozcan la realidad de las cosas y que no queden como lo pretende el Estado, que queden en el olvido.